Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Si es la primera vez que me ven, muchas gracias por hacer clic. Y en este canal hablamos de todo lo que nos apasiona, desde series turcas hasta las últimas noticias del mundo del entretenimiento. Y bueno, como ya vieron en el título, hoy tenemos un tema explosivo. Hoy, 17 de agosto de 2025, el mundo entero, o al menos el mundo de los fans de las series turcas, se ha quedado con la boca abierta. La noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos de nuevo, bueno, eso ha sido una bomba. Y no solo eso, sino que parece que la situación es más complicada de lo que pensábamos. Así que prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en los detalles, analizaremos las pruebas, especularemos un poco, y les daré mi humilde opinión sobre todo este revuelo. ¿Listos para el drama? Pues arranquemos. Antes de empezar, quiero recordarles que si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, porque créanme, siempre hay noticias jugosas en el horizonte. Y no olviden dejar su like si les gusta el contenido, me ayuda muchísimo a seguir creando. Ahora sí, vayamos al grano. La noticia comenzó a circular como un reguero de pólvora. Fotos, vídeos, rumores. Todo apuntaba a una sola cosa: Hande Erçel y Kerem Bürsin, los amados protagonistas de Love is in the Air, habían sido vistos juntos, y no solo una vez sino varias. La especulación se desató de inmediato. ¿Reconciliación? ¿Amistad? ¿Un nuevo proyecto en secreto? Las redes sociales explotaron y, como era de esperarse, los comentarios y las teorías inundaron Twitter, Instagram, Facebook y todas las plataformas imaginables. Recordemos un poco el contexto. Hande y Kerem, después de protagonizar la exitosa serie, mantuvieron una relación que fue seguida por millones de personas. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada, y su química en pantalla se transmitía a la vida real. Luego, como suele suceder en Hollywood y en cualquier lugar, su relación llegó a su fin. La separación, aunque discreta, generó tristeza en los fans, quienes esperaban verlos juntos para siempre. Cada uno tomó su camino con nuevas parejas, proyectos y compromisos. Hande encontró el amor en Kaan Yıldırım, un actor turco muy conocido, y Kerem, por su parte, también tuvo sus romances. Pero ahora la historia parece estar cambiando. Las fotos que salieron a la luz son impactantes. En una de ellas se les ve cenando en un restaurante muy romántico en Estambul, sonriendo y aparentemente muy cómodos el uno con el otro. En otra fueron captados paseando por la playa, riendo y compartiendo miradas cómplices. Y lo más sorprendente de todo, en un vídeo, se les ve tomados de la mano, algo que al menos públicamente, no habían hecho desde su ruptura. La pregunta del millón es, ¿qué significa esto? ¿Es solo una amistad? ¿Una estrategia de marketing para un nuevo proyecto? ¿O hay algo más profundo? Analicemos un poco las posibilidades. La opción de la amistad es, por supuesto, una posibilidad. Después de todo, Hande y Kerem compartieron mucho tiempo juntos, no solo en el set, sino también fuera de él. Es posible que con el tiempo hayan logrado mantener una buena relación, basada en el cariño y el respeto mutuo. Sin embargo, la forma en que se les ve en las fotos y vídeos, las miradas, la cercanía, no parece la de dos simples amigos. La química entre ellos sigue siendo palpable, y eso es innegable. La segunda posibilidad es que se trate de una estrategia de marketing. La industria del entretenimiento es así, a veces. Los rumores, las especulaciones, los encuentros accidentales, todo puede estar cuidadosamente orquestado para generar expectación sobre un nuevo proyecto. ¿Una nueva serie? ¿Una película? ¿Una campaña publicitaria? Es una posibilidad real, y habría que estar atentos a futuros anuncios. Pero, ¿y si fuera algo más? ¿Y si Hande y Kerem realmente se estuvieran dando una segunda oportunidad? Esta es, sin duda, la teoría más emocionante para los fans. Después de todo, ¿quién no ama una buena historia de amor con final feliz? La idea de que dos personas que se amaron en el pasado, y que por alguna razón se separaron, decidan volver a intentarlo, es algo que nos toca la fibra sensible. Es una historia que resuena con muchas personas, y que alimenta nuestras esperanzas en el amor verdadero. Ahora bien, no podemos olvidar que Hande tiene una relación con Kaan Yıldırım.
¿Qué piensa él de todo esto? ¿Cómo está reaccionando? Hasta el momento no ha habido declaraciones oficiales por parte de ninguno de ellos, lo cual, por un lado, es comprensible. La vida privada es privada, y tienen todo el derecho a mantener sus asuntos personales fuera del ojo público. Pero por otro lado, la falta de información solo alimenta la especulación y el morbo. ¿Está la relación de Andy y Khan en crisis? ¿O están intentando mantener las apariencias? Son preguntas que solo ellos pueden responder. En cuanto a Kerem, sabemos que es un hombre muy reservado con su vida personal. Siempre ha sido muy cuidadoso con lo que comparte, y es probable que mantenga la misma postura. Pero como ya sabemos, las imágenes hablan por sí solas. Mi opinión personal es que, bueno, la verdad es que no lo sé. Como ustedes, estoy igual de intrigada y emocionada. Creo que es demasiado pronto para sacar conclusiones definitivas. Quizás se trate de una simple amistad, quizás de una estrategia de marketing, o quizás estemos presenciando el renacimiento de una de las parejas más queridas de Turquía. Sea lo que sea, solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que este asunto ha revivido el interés por Love is in the Air. La serie está siendo retransmitida en varios países, y las redes sociales están inundadas de fotos, vídeos y comentarios sobre Andy y Kerem en la serie. La gente está volviendo a ver la serie, recordando los momentos más románticos, las escenas más emotivas, y reviviendo la magia de su química en pantalla. Es increíble el poder que tienen estas historias, y cómo logran tocar nuestros corazones. Además, este revuelo ha generado un debate interesante sobre las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo. ¿Es posible separar la vida profesional de la vida personal? ¿Es inevitable que los actores y actrices se enamoren en el set? ¿Cómo afecta la fama y la atención mediática a las relaciones? Son preguntas que siempre estarán presentes, y que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la fama y la felicidad. En definitiva, la noticia de Andy y Kerem juntos de nuevo ha sido un auténtico bombazo. Ha generado un torbellino de emociones, especulaciones y debates. Y aunque aún no sabemos qué sucederá, una cosa es segura: la historia está lejos de terminar. Ahora, para no extendernos más, vamos a resumir un poco lo que hemos visto hoy. Hemos analizado las pruebas, las fotos, los vídeos y las teorías que rodean el reencuentro de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos explorado las posibles opciones: amistad, estrategia de marketing o, quizás, una nueva oportunidad para el amor. Hemos reflexionado sobre el impacto de la noticia en el mundo del entretenimiento y en el corazón de los fans. Y sobre todo hemos disfrutado de un buen chisme, porque, seamos sinceros, a todos nos gusta un buen drama de vez en cuando. Quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí conmigo hoy. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya mantenido al día con las últimas noticias. Me encanta compartir estas cosas con ustedes. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué creen que está pasando entre Hande y Kerem? ¿Creen que son solo amigos? ¿Apuestan por una reconciliación? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden, suscriptores, activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme para todos. Chao, chao.